Bueno, y por ejemplo, la derivada del seno elevado al cubo, primero tenemos que derivar la potencia, entonces me queda 3 seno de x al cuadrado, o sea, primero derivo la potencia, y después derivo lo que está dentro del paréntesis, la derivada del coseno, del seno es el coseno. Estos ejercicios de derivada de orden superior, ¿se acuerdan cómo era esto? Era la derivada de la derivada. Entonces, bueno, por ejemplo, el A, la primera derivada, ¿cómo nos queda? 25x a la cuarta menos 8x a la 3 más 8. La segunda derivada es 100x a la 3 menos 24x a la 2, y la derivada de 8 es 0. La tercera derivada es 300x cuadrado menos 48x. La cuarta derivada, recuerden que poníamos el numerito en romano, si pongo 4 palitos no pasa nada, es 600x menos 48. ¿Sí? Sí, a mí me queda igual. Muy bien. Bueno, el B ya lo hicimos, lo habíamos hecho la clase pasada. A mí se me Revisen que... complicó un poco en el C. ¿Perdón? Que a mí se me complicó un poco en el C. No Bueno, sabía cómo hacerlo. vamos a hacerlo, si te parece. ¿Qué nos está diciendo el C? Que tenemos la función x cuadrado por e a la x y n igual a 3, eso nos está indicando el orden de derivación. Entonces, la función es x al cuadrado por e a la x, y hay que encontrar quién es la derivada tercera. Porque me pide n igual a 3 es el orden de derivación. Entonces, bueno, vamos a hacer la derivada primera. Es una multiplicación, entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de e a la x, que recuerden que es e a la x. ¿Está? Supongamos que, bueno, de ahí nomás le mandamos la derivada segunda. ¿Qué me fijo? Que acá hay una multiplicación y acá vuelve a haber una multiplicación. Entonces, la derivada del primero, que es 2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es e a la x. Más, ahora tengo que derivar esta multiplicación que ya la derivé antes, pero bueno, no importa. Supongamos que no me di cuenta. Volvemos a derivar esto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Acá yo podría juntar algunos términos, pero supongamos que no me doy cuenta de eso. Y quiero seguir avanzando. Y calculamos la tercera derivada. La derivada de 2x. 2 por e a la x, perdón. Más la derivada de esta multiplicación. Es la derivada del primero, que es 2, por el segundo sin derivar, más primero sin derivar
por la derivada del segundo. Más la derivada de este término, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo. Más, acá tengo un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa es toda la expresión de la derivada tercera, que podría haberlo achicado antes si quería. O lo podíamos haber hecho antes. ¿Cómo? La hice bien al final. ¿La has hecho bien? Sí. Bueno, ¿cómo la presentamos esta? Y en todos los términos tiene e a la x, así que sacamos factor común. Y acá ordenamos lo que nos queda. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Y acá me queda un x cuadrado y no hay otro cuadrado dando vuelta. Entonces es x al cuadrado. Más x. ¿Cuántos hay? Y hay 2x acá, hay 2x acá, o sea que tenemos 4. Hay 2x acá, o sea que tenemos 6x. Y número solo, y tenemos un 2 acá, un 2 acá, un 2 acá, o sea que tenemos 6. ¿Sí? Profe, y si nosotros lo dejamos como, o sea, no lo acomodamos, ¿está bien igual? Sí, pero viste que te está pidiendo, bueno, no la escuchás que te dice, acomodame un poco, acomodame un poco. O sea, está bien derivado, está bien derivado. Pero viste que uno siempre trata de presentarlo un poquito mejor. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar, chicos. Bueno, Vamos a ver un poquito. Use la gráfica para expresar los extremos absolutos y locales de cada función. Ufa. Bueno. A ver, ¿qué tenemos acá? Que la función crece, crece, crece hasta un punto y a partir de acá empieza a decrecer. Acá decrece, decrece, decrece y a partir de aquí empieza a crecer. Crece, crece, crece. ¿Todo eso lo vemos? Cuando la función pasa, entonces, de un decrecer a decrecer, en este punto tenemos un máximo. En este punto tenemos un máximo. Ahora esperen que hay. Y cuando la función pasa de decreciente a creciente, en este punto tenemos un mínimo. Ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay, chicos? Por ejemplo, supongamos que la función sea así. ¿Qué tipo de extremos tiene esa función, chicos? Tiene dos máximos y un mínimo. Claro, tiene dos máximos, que son estos,
y tiene un mínimo. ¿Qué diferencia hay entre este máximo y este máximo? Y que el primero es el máximo mayor, digamos, no está más alto. ¿Cómo lo Pero no sé podemos, si es... ¿cómo lo podemos decir eso? Este es un máximo porque la función pasa de creciente a decreciente, ¿no es cierto? Es un máximo porque la función pasa de creciente, o sea, crece, 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 a decreciente. Además, el mayor valor que asume la función o que toma la función. Porque no hay otro valor de i más grande que ese. Esta ordenada ahí, que tenemos acá, es la más grande de todas. Después, todas las ordenadas están por debajo de ese. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que se trata de un máximo absoluto. Un máximo absoluto. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo tenemos un máximo absoluto? Cuando la función pasa de crecer a decrecer y además es el mayor valor que toma la función. Entonces, un máximo absoluto. ¿Estamos, chicos? Este máximo, la función también pasa de creciente a decreciente, pero hay ordenadas i que son mayores que este valor. Hay ordenadas i que son mayores que este valor. Entonces, no es un máximo absoluto. Si no es absoluto, ¿cómo le pondrían? Relativo. Relativo. Muy bien. Es un máximo relativo. O también se dice, es un máximo local. Es un máximo local. Porque es un máximo en un determinado intervalo. Si yo considero este intervalo, es un máximo. ¿Sí? Me dijeron también que hay un mínimo. ¿Cómo es el mínimo en este caso? ¿Absoluto o relativo? Absoluto. Absoluto. No, relativo. 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 No, relativo, ¿Por qué? Porque la función porque allá tenés asume, más, sí. claro, asume valores que son más chicos que este. Fíjense, este valor es más chico. Este también, que es negativo. ¿Estamos? O sea, en este caso, es un mínimo relativo. Por ejemplo, ¿cuándo tendríamos un mínimo absoluto? Bueno, en una situación, por ejemplo, acá que vemos que esta función que tiene, y acá tiene un mínimo, el mínimo le ponemos m minúscula. Acá tengo un máximo, le pongo m mayúscula. Acá tengo un mínimo, le pongo m minúscula. ¿Cómo es este mínimo? Relativo. Relativo. Porque la función pasa de decreciente a creciente, pero hay valores más chicos que esta ordenada. ¿El máximo cómo es? Relativo. También relativo. También relativo. ¿Este mínimo cómo es? Ese es el Absoluto. absoluto. Ese es absoluto. Ese es absoluto. ¿Estamos? Obviamente que puede haber funciones que no tengan mínimos absolutos. Por ejemplo, si graficamos una función de la siguiente forma. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un máximo. Máximo relativo. Máximo relativo. Claro, un máximo relativo. ¿Y acá? Mínimo relativo. Relativo. Bien, un mínimo relativo. ¿Estamos, chicos? Bueno, Sí. vamos a ver qué pasa en las gráficas que tenemos acá. A ver, expresar extremos absolutos y locales en caso de que lo haya. Locales o relativos. Bueno, ¿qué dirían ustedes? Acá tenemos el 1, acá tenemos el 2. Bueno,
la función crece, 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 y a partir de acá decrece. Pero en el 1, la función tiene un agujero, tiene un hueco. Así que ahí no hay un extremo. Porque para que haya un extremo tiene que existir la función. En el hueco. ¿Estamos? Tiene que existir la función. Entonces, por más que ahí yo piense que hay un extremo, no, porque hay un hueco. ¿Está claro? Después decrece, decrece, decrece hasta este punto y a partir de acá empieza a crecer. O sea que acá, ¿qué tenemos? En 2, en x igual a 2, ¿qué tenemos? Un mínimo, ¿cómo? Absoluto. No. Si la función tiene valores más chicos que este. Vos fíjate, acá la función tiene valores más chicos. ¿Está? O sea que ahí hay un mínimo relativo. ¿Sí? Ahora la función crece, 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 crece y a partir de acá decrece. ¿Qué tenemos en este punto? Máximo absoluto. Máximo Ahí sí absoluto. hay un máximo absoluto. Eso lo decimos así, chicos. El máximo absoluto está en el punto 1, 2, 3, en el punto 4, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es el punto el 4, 5. Estamos en el punto 4 en X, 5 en Y. ¿Está? Entonces, el extremo absoluto lo tenemos en el punto 4, 5. Decrece, decrece, decrece y a partir de este punto parece como que rebota y empieza a crecer. ¿Qué tenemos acá? Un mínimo relativo. Ahora la gráfica crece, 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 pero ahí se rompe. No podemos decir nada. Se rompe, decrece. Acá tenemos un valor mínimo, pero no existe la función acá. ¿Estamos? Ahí en el extremo, la función no existe. ¿Por qué? Porque hay algo que yo no les dije, que los extremos de una función también lo podemos encontrar, por lo general se encuentran en los extremos del intervalo. A ver, si yo considero el intervalo AB, entonces en ese caso acá, en este intervalo, acá tengo un máximo y acá tengo un mínimo. Sin necesidad de que haga yo ese análisis de que crece, crece, crece. ¿Por qué es un máximo? Y porque es el máximo valor que la función toma en el intervalo AB. Entonces, en este caso, es un máximo absoluto. Y en este caso es un mínimo absoluto también. Porque es el máximo... Sí. Y con respecto al punto que está marcado en la gráfica, este 1 de X y 3 de Y. ¿Este? No, el de arriba, el del costado. ¿Abajo? No, el de abajo de... Acá. El punto de relleno que está solo. Claro, el que está en el medio de la gráfica, ese nada que ver. ¿Este? Sí. No, ese nada que ver. Ah, listo. O sea, está en la gráfica, forma parte de la función, pero no es ni un máximo ni un mínimo. A ver si se entendió algo de todo lo que estuvimos hablando recién. Esta función viene... A ver, ¿dónde me dirían ustedes que hay extremos en esa gráfica?
¿En qué puntos? Es el 1, el 2, el 3. En el 3, En el 3, ¿qué tipo de extremo hay? máximo, ¿Qué tipo de Máximo máximo? relativo. Relativo. Un máximo relativo. ¿Acá hay un mínimo? No, No. No. ¿Por qué? función. que no Claro, existe. no existe la función. O sea, en realidad existe la función, vale este punto lleno, pero no en el mínimo. ¿Acá qué tenemos? Un Mínimo mínimo absoluto. absoluto. Un mínimo absoluto. Muy bien, chicos. Ese mínimo absoluto está en el punto 4, 1. Un mínimo absoluto en el punto 4, 1. ¿Dónde más hay? En el 6, En el 6, 3. ¿Qué tenemos acá? un máximo relativo. Máximo. Un máximo relativo. ¿En este extremo tenemos algo? Mínimo. No. ¿Estamos? No, porque la función asume valores más grandes y la función asume valores más chicos. ¿En este extremo tenemos algo? No, No. No. ¿Por qué? porque no. Porque no existe función. Porque no existe función. ¿Y si este punto estaría marcado en lleno? Sería Ahí el sí. Máximo absoluto. absoluto. Ahí sí No, tendríamos un tampoco. máximo absoluto. Muy bien, Sí. muy bien. Entonces, en ese caso sí tendríamos un máximo absoluto. ¿Sí? Bueno. Vamos a pasar al próximo tema entonces. ¿Qué es lo que vamos a llamar aplicaciones de la derivada al análisis de funciones? Primero de extremos, luego de funciones. Una cosa, chicos, que estamos viendo con Cecilia es la fecha del tema del parcial. A nosotros nos hubiese quedado cómodo que el parcial sea el día 11, el miércoles 11. Claro, nosotros tenemos otro parcial, profe, ese día. Ese día tienen otro parcial. Sí. Bueno, el parcial no va a ser como el primero, sino que el parcial lo van a tener que resolver en el momento. O sea, le vamos a dar 2 horas y media para resolver el parcial. Por ejemplo, de 10 a 2 y media de la mañana. Ustedes van a tener que resolver el parcial en esas 2 horas y media. No le vamos a exigir que tengan cámara encendida, pero sí le vamos a acotar el tiempo. Ustedes tienen que resolver ese parcial y mandan, después suben al aula virtual el parcial. Preferentemente, nosotros siempre pedimos que las fotos las peguen en un PDF y ese PDF después, la foto la pegan en un Word y después nos mandan un PDF. ¿Estamos? Bueno, Cecilia lo planteó en la comisión de la noche y los chicos de la noche le dijeron un poco lo mismo que ustedes, que tienen otro parcial y qué sé yo. Entonces, bueno, quedaría para el 18. Bueno, pero sí o sí. Sí. ¿Hay otro tema más aparte de estos tres, profe? Y sí, o sea, vamos a continuar con derivada y vamos a ir sumándole algunas cuestiones. Entonces, en principio, el parcial queda para el 18, nosotros nos vamos a tener que recontrapurar para corregirnos, porque después terminan las clases, y el lunes sería el recuperatorio, no más que ese día. Que creo que ustedes no van a necesitarlo, el recuperatorio, porque en la forma que vienen trabajando, o sea, se nota como que están al tanto de todo lo que estamos viendo. Pero bueno, yo hubiese preferido que sea el 11, pero no se puede. Únicamente llevarlo al viernes 13. ¿El viernes 13 tienen algo? También Otro tenemos parcial. examen de También tenemos contabilidad. otro, profe. ¿El lunes? El lunes puede ser, sí. ¿El lunes no El tienen lunes nada? 16. ¿No tienen nada el lunes ustedes? Recuperatorio. Hay un recuperatorio de De economía. economía. ¿A qué hora? Pero no, seguramente a la tarde. Bueno, yo voy a hablar con Cecilia y después
Después nos ponemos de acuerdo con ustedes, chicos. ¿Mm? Bueno, El martes también puede ser, a lo mejor para que no coincida con el recuperatorio de economía, puede ser el martes, que el martes no hay ningún recuperatorio. ¿Y tienen clase el martes ustedes? ¿O no? No. No. Bien, bueno. ¿Y el viernes, martes parcial y viernes recuperatorio? Sí, estaría bien. el viernes 20 hay recuperatorio de contabilidad. Oh, también. Bueno, el jueves. No, porque nos llegamos a corregir. Nosotros necesitamos 3 días por lo menos para corregir. Claro. Son un montón. El problema es que tenemos todos los parciales juntos y los recuperatorios están también ahí en el medio. Por eso no sé si podría cambiar el día. Claro, pero por ejemplo, el miércoles 11 no se puede, ¿no es cierto? No, imposible. Es una de las peores materias. Miércoles 12 no se puede. Miércoles 11. Jueves 12, Y como que no tenemos nada, pero hasta queda ahí en el medio de dos materias media heavy. va. Viernes Tenemos 13, el 11 y el 13, por eso. 13, El bien. Nosotros tenemos el 11, el 13, el 16 sé que hay un recuperatorio y el 18, bueno, está hablando usted. Y si Bueno. no, tenemos una hora del 6. No, bueno, entonces lo dejamos para el 18, chicos, si no hacemos mucho lío. Lo dejamos para el 18. Sí, o el 17, si lo quiere adelantar, el 17 no habría problema. Sí, martes 17 o, bueno. Pero lo dejaríamos para el 18 porque yo el 17 de la mañana estoy con clase. Bueno, podría adelantar un día más. Bueno, perfecto. Vamos a continuar con esto entonces, que es un poquito lo último que vamos a dar. ¿Se acuerdan cuando empezamos a trabajar con derivada, chicos? ¿Qué dijimos que era la derivada? Aparte de ser el límite cuando h tiende a 0, ¿qué otra explicación le dábamos a la derivada? Es un límite que se Sí. aplica a una función. ¿Y qué más? ¿Cuál era el significado geométrico de la derivada? Pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. Muy bien. ¿Y qué es la recta tangente? Es una recta que toca la gráfica en un punto. ¿Estamos? Esa recta, bueno, vamos a ponerla ahí. Esa recta toca la gráfica en un punto. ¿Estamos? Acá tengo una recta. ¿Cuándo es tangente? Cuando toca la gráfica en un punto. ¿Sí? Supongamos que acá tengo el valor mínimo. ¿Cómo les parece ahí que sería la recta tangente en este punto? ¿Cómo se imagina la recta tangente ahí? Paralela al eje X. Así, paralela. Exactamente, paralela al eje X. Paralela al eje X. Esas son las rectas tangentes. ¿Está? Vamos a ponerle, a esta le vamos a poner recta tangente 1. Y a este punto donde se tocan, a este punto, lo bajamos acá al eje X y le vamos a poner X1. A este punto le vamos a poner X2. A este punto le vamos a poner X3. Esta es la recta tangente 2. Esta es la recta tangente 3. A ver, chicos, dijimos que M era la pendiente, ¿no es cierto? M es la pendiente. ¿Qué signo tiene la pendiente de la recta tangente 1? Fíjense que es una recta que viene decreciendo. Entonces tiene una pendiente negativa. Tiene una pendiente negativa. Pero ¿quién es la pendiente de la recta tangente? La derivada.
la derivada evaluada en x1. O sea que la derivada en este punto es negativa porque la pendiente de la recta tangente es negativa. Si vamos a la función, ¿qué vemos? Que la función es decreciente en esa zona. La función es decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que si la derivada es negativa, la función es decreciente. Vamos a hacer otra vez el análisis, pero con R3. La pendiente de la recta tangente 3, la pendiente de la recta tangente 3, es una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque es creciente. Pero la pendiente de la recta tangente, dijimos que es la derivada. O sea que la derivada en x3 es positiva. ¿Y cómo es la función en x3? La función en x3 vemos que es creciente. La función en x3 es creciente. Entonces, ¿qué estamos analizando? ¿Qué nos tiene que quedar? Que si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. ¿Estamos? La pendiente RT2, ustedes me dijeron, es paralela al eje X, me lo dijeron ustedes, ¿no es cierto? Es paralela al eje X. O sea que, ¿qué pendiente tiene si es una recta paralela al eje X? ¿Qué pendiente tiene una recta que es paralela? 0. Constante. Cero, constante, 0. La pendiente es 0. ¿Eso qué quiere decir? Dijimos que la pendiente de la recta tangente es la derivada. O sea que la derivada en este punto tiene que valer 0. La derivada en un extremo mínimo, o también puede ser en un extremo máximo. Fíjense, si tenemos una función que tiene un máximo, y yo quiero trazar la recta tangente en este punto, esa recta tangente tiene pendiente horizontal. La pendiente de esta recta tangente es 0. Y en este punto tengo un máximo. ¿Estamos? Acá tengo un máximo. Pero ¿quién es la pendiente de la recta tangente? La derivada. Entonces la derivada es igual a 0. ¿Qué tenemos? Un máximo. ¿Qué nos tiene que quedar, chicos, de lo que vimos hasta recién? Algo que lo vamos a profundizar la clase que viene. Si la derivada es positiva, mayor que 0, entonces la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Si la derivada es igual a 0, vamos a decir que tenemos un punto crítico. Después lo vamos a analizar un poquito mejor esto. Un punto crítico. Vamos a decir que hay un posible extremo, porque hay excepcionalidades acá. Posible extremo. Que puede ser un máximo o un mínimo. Bueno, ahí se me corta, pero más o menos ¿se entendió esto? Sí, profe. Va. Derivada positiva, función creciente. Derivada negativa, función decreciente. Derivada igual a 0 y seguramente tengo un máximo o un mínimo. Buen fin de semana, chicos. Igualmente. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, chao.